van a hablar María Ángeles Carranza, que es una madre de familia muy comprometida con todo esto, a la que yo he conocido ya hace un par de años, o 3, ¿cuánto tiempo ya llevamos? 2 años. 2 años, hay cosas en las que coincidimos plenamente, hay otras en las que tenemos serias diferencias, pero ella forma parte de una especie de WhatsApp que se llama Madres y Maestras, ¿no? Colectivo Madres y Maestras. Colectivo Madres y Maestras, que entre otras cosas fueron capaces de recoger 30 asociaciones que hicieron un escrito que salió en la prensa y que ha llegado al Parlamento de la Nación. Otra cosa es que los del Parlamento de la Nación no se hayan tomado la molestia ni siquiera de contar las asociaciones que habían firmado aquel documento. Ella es María Ángeles Carranza. Bueno, gracias a todos y buenos días. Empezaré contando brevemente algunos de los protocolos por los que los centros escolares comienzan las tutelas. En algunos comienzan, en otros simplemente se gestan, pero es necesario tener una perspectiva de cómo en el ámbito educativo pueden gestarse tutelas. A lo largo de mi breve intervención me voy a referir principalmente a tutelas injustas, es decir, aquellas en las que tenía que haber habido un trabajo profesional largo, complejo, eficaz y no lo ha habido. Y cuando me refiero a trabajo profesional me refiero no solo en el centro, sino en combinación con otros profesionales, sean de servicios sociales, sean de la medicina, sean de otros ámbitos, ¿vale? Decía Chelo Huertas, que fue presidenta del Consell Balear y que fue muy crítica con la nefasta ley de infancia de Baleares, que el interés superior del niño es estar con su familia. Y en esta misma línea, Naciones Unidas ha pedido a España que modifique su artículo 172 del Código Civil, que es un artículo del que se abusa enormemente para forzar toda clase de tutelas. Pues precisamente este artículo 172 influye también en el ámbito escolar. ¿Y qué ocurre con este artículo 172? Es representativo de la tremenda falta de garantías que hay en España a la hora de que se geste una tutela. Hace escasas semanas la Plataforma de Infancia publicó un artículo con el que les estaré eternamente agradecida sobre la gran falta de garantías, tanto de proceso, tanto judiciales como de procedimiento administrativo común, que se da en el comienzo de las tutelas, en su desarrollo y en su finalización. Y esta falta de garantías ocurre también, desgraciadamente, en el ámbito escolar. ¿Cómo ocurre? Pues cuando, por ejemplo, se mantienen reuniones, no siempre se hacen actas de esas reuniones. Y cuando se hacen esas actas, no siempre se dan a la familia al terminar. O si la familia las pide, sea por escrito o sea verbalmente, tampoco se les entregan siempre. Depende de los equipos directivos. Hay equipos directivos muy garantistas y siempre procurarán, con escrupuloso respeto, dejar constancia escrita de todo, y hay otros que lo harán por teléfono y no darán la documentación necesaria, por más que sea conforme a derecho que debieran darla. O, por ejemplo, uno de los momentos más vitales para una familia en el que más se juega el futuro de sus hijos es cuando se celebra la llamada Comisión de Ayuda a la Familia. Esta comisión de ayuda a la familia está estigmatizada entre muchos directores como la reunión en la que te quitan al hijo. Y en esta comisión de ayuda a la familia no está presente. El abogado de la familia no está presente. Muchas veces ni siquiera se notifica a la familia cuándo va a tener lugar esa reunión. Y cuando la familia quiere acceder a las actas de esa reunión y al contenido de las personas que han estado en esa reunión, no se le da. No aparece en su expediente, pero ahí sí se ha decidido el futuro de sus hijos. Ahí sí han intervenido maestros, docentes que han estado en contacto con los niños, o han intervenido profesionales, por ejemplo, de la atención temprana. Y de lo que vamos conociendo en las comisiones de ayuda a la familia, ahí hemos conocido profesionales que se han quedado totalmente bloqueados y totalmente sorprendidos con la falta de garantías del proceso y con cómo algunas tutelas se han forzado institucionalmente, y hemos conocido otros profesionales que han sido valientes a la hora de hablar. Pero en realidad esto todavía es muy minoritario. ¿En qué momentos se puede gestar una tutela en un centro educativo? Pues
Una de las razones más frecuentes es por absentismo. Empieza a faltar un niño o una niña a la escuela y las faltas empiezan a acumularse. El profesorado no entiende o no está suficientemente de acuerdo por qué, y entonces se empieza a dar parte de información a servicios sociales y a la comisión de absentismo. Si se sigue prolongando este absentismo, y puede haber una gran variedad de causas en el mismo, y no son todas causas preocupantes. Me estoy acordando ahora mismo del caso de un niño que estaba en una separación muy contenciosa de sus padres y el pobrecito sufría ansiedad, verdadera ansiedad. Cuando un adulto tiene ansiedad o tiene depresión, ¿vamos al trabajo como si no pasara nada? No, tenemos derecho a darnos de baja. Pero un niño que está sufriendo ansiedad o que está depresión o que está deprimido no tiene derecho hoy día a darse de baja del colegio. Tiene que ir al colegio, esté como esté. Se consideran las enfermedades de tipo más físico, una gripe, una leucemia o otras complicaciones que cursan con una hospitalización. Eso sí se considera como una razón suficiente para la no asistencia. Pero ciertas enfermedades o ciertos problemas psicológicos de los niños que les hacen necesitar el arrullo, la seguridad de su casa y no estar en un ambiente exigente como es el colegio, no se considera que sea un derecho del niño faltar al colegio para recuperarse personalmente de esas, digamos, no vamos a decir patologías exactamente, pero de esas dificultades psicológicas. Entonces nos encontramos con que a veces en las tutelas no es que haya razones para tutelar al niño, es que falta una perspectiva de infancia a la hora de comprender por qué un niño se ausenta del colegio. O, por ejemplo, en protocolos de acoso escolar hay niños y niñas donde el sufrimiento llega a ser tanto que no quieren ir al colegio. Y no todos los centros comprenden que precisamente por culpa de un acoso escolar un niño no quiere asistir al centro. No están poniendo suficientes soluciones para que el niño acuda al centro, pero no toleran que el niño falte al centro. Entonces, de nuevo, nos encontramos con una perspectiva de infancia donde no se comprende suficientemente al niño y lo que es un derecho se convierte en una obligación muy rígida a pesar del enorme sufrimiento que pueda inducir en el niño. Evidentemente entiendo que muchos docentes entienden el derecho a la educación, el derecho a la escolarización como algo sagrado, como algo muy, muy, muy importante, por encima de lo cual no puede pasar nada, y de ahí viene su insistencia en que el niño siga asistiendo al colegio a pesar de su dura situación. Y porque también a veces, siendo críticos, el corporativismo nos hace no ver suficientemente nuestros fallos, y en otros momentos es verdad que, a pesar de que hay una situación de acoso escolar, sí queremos que el niño vaya al colegio para que siga luchando por superar ese acoso. Pero evidentemente recordamos lo mismo, que hay centros que funcionan bien a la hora de combatir el acoso y otros que no, o que no lo reconocen. Y entonces ahí es cuando tenemos el problema de las tutelas que se gestan en casos de acoso escolar y precisamente contra la víctima del acoso escolar. Nos encontramos también tutelas cuando nos encontramos situaciones, como en servicios sociales se llaman, situaciones de riesgo para los niños. En situaciones de maltrato, en situaciones de negligencia, en situaciones de abuso sexual infantil. Referido al abuso sexual infantil, extremadamente pocos maestros se han formado en su prevención y en su identificación. Para que un maestro identifique abuso sexual infantil es necesario que el niño demuestre algo muy, muy, muy explícito y muy exagerado, porque si no, la mayoría de los docentes no se han formado en detectarlo, ni en el lenguaje del niño, ni en ciertas expresiones, ni en su malestar, ni en su dibujo, por ejemplo. Y además, cuando existe el abuso sexual infantil, no todos los docentes se sienten con la confianza de plantear la detección de una situación tan dura a la familia. Y es por eso que entonces la comunican primero no a la familia, sino a otros profesionales, sean psicólogos, sea el equipo de orientación, sea servicios sociales. Se pueden dar también tutelas en casos de discapacidad. Siempre la discapacidad está muy seguida por los PTSCs de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y por los trabajadores sociales. Y aquí, cuando empiezan a surgir fallos, se pueden también gestar tutelas injustas, tutelas que tienen curso porque no
ha habido la suficiente ayuda y la suficiente perspectiva de familia. Y ahora después explicaré este último concepto. O también están surgiendo tutelas en uno de los protocolos más nuevos que se están dando. Desde hace 1 o 2 años, la Consejería de Madrid está especialmente volcada en la prevención de la conducta suicida y de las autolesiones. Entonces, cuando se activa este protocolo de prevención de la conducta suicida o de prevención de las autolesiones, desde luego aquí la familia es la gran acusada, muchas veces. No todos los docentes entienden que la conducta suicida o las autolesiones no tienen por qué ser culpa de la familia, pero sin embargo es el primer acusado muchas veces. Tenemos familias excelentes con niños que tienen conducta suicida o que tienen autolesiones y que no forzosamente son culpa y origen en la familia, pero muchas veces la familia es la culpada. En estos protocolos de prevención de la conducta suicida, los niños que se creen susceptibles de suicidarse son muchas veces hospitalizados en las plantas psiquiátricas. Y a partir de las plantas de psiquiatría llegan los trabajadores sociales en contacto con los PTSCs y muchas veces deciden esas tutelas. Pero en realidad, ¿qué hacen con las tutelas? En realidad simplemente están empujando al niño más todavía al vacío del suicidio. Porque para un niño que está en una familia donde se siente querido, a pesar de que la familia tenga una serie de disfunciones o de problemas, cuando te arrancan del lugar donde sabes que eres incondicionalmente amado, eso sí que impulsa la desesperación de alguien a suicidarse o a autolesionarse. Con lo cual tenemos ahí una serie de déficits de funcionamiento. Ha habido veces en que de estos protocolos se han hecho tutelas injustas. Otras veces puede que haya habido algunas tutelas que hayan sido desgraciadamente necesarias. En todos estos protocolos, ya digo, se pueden producir arrancamientos injustos o existe riesgo y depende del criterio retrógrado, insuficiente o con perspectiva de familia de los técnicos y profesionales que influyen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podríamos definir como que un profesional tenga perspectiva de familia? Quiere decir que este profesional está comprometido para trabajar al máximo en la cohesión, en la unidad y en el funcionamiento óptimo familiar. Y van a considerar las soluciones en este ámbito como que las soluciones óptimas son las que van a ocurrir dentro de la familia, mejorando la familia, formando más a la familia, ayudándoles con orientación o con terapia familiar. Y además, la perspectiva de familia incluirá un escrupuloso respeto a las garantías del proceso, tanto de proceso administrativo como de proceso judicial. Y habrá luz y taquígrafos escritos y no llamadas telefónicas que no dejan rastro y por tanto son contrarias a las debidas garantías para que esta familia pueda defenderse en cualquier momento si es que lo que está en juego es nada más y nada menos que la tutela de sus hijos y la felicidad de los mismos. Siguiendo con los protocolos, muchas veces en los centros se contacta con servicios sociales y por tanto estamos sabiendo los problemas de corrupción o de funcionamiento o de falta de financiación o de formación profesional que podemos encontrar en los servicios sociales. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces los docentes, la inmensa mayoría, no están formados en orientación familiar. Bueno, Sí. intenta acercarte lo más que puedas ahí, Sí. porque no se oye bien. La gente ¿No que se lo oye está... bien? No, aquí sí se oye bien, pero la gente que lo está escuchando no lo oye bien. Vale. Sácatelo por si acaso. Estamos transmitiendo para muchas personas de las que vinieron ayer y otras, y no me están diciendo que no lo oyen bien. A ver. Vale, lo siento. Continúo. Muchas veces los docentes llaman a servicios sociales para problemas que no siempre van a solucionar servicios sociales. ¿Por qué? Porque no siempre en servicios sociales tenemos profesionales formados en terapia familiar o en orientación familiar suficientemente. ¿Qué ocurre? Que al tener estos profesionales de servicios sociales una falta en este ámbito de formación, corremos el riesgo de que otras visiones sesgadas se interpongan y entonces estropeen un proceso de sanación y de restauración de las personas que podía empezar. Muchos docentes, cuando les haces la pregunta, ¿tus tutorías en torno a qué temas suelen girar? ¿Temas exclusivamente académicos o temas familiares? A todos mis compañeros a los que les he hecho esta pregunta, todos me han respondido:
Es muy extraño que una tutoría mía se desarrolle en torno a temas académicos. ¿Y temas de familia? ¿Cuántas veces los tocas? Todos. Fíjate, en todas tus tutorías tenemos temas de familia, temas de autoridad, temas de comunicación en el matrimonio, temas de comunicación con los hijos, temas de comunicación con familia extensa, temas de crianza. Tenemos una demanda tremenda los profesores de formarnos en eso, porque en todas nuestras tutorías aparece esa necesidad. Pero ¿cuántos profesores se han formado en terapia o en orientación familiar? Extremadamente pocos. En los centros de formación de profesores directamente no hay ningún departamento dedicado a temas de orientación familiar. Y sin embargo, estamos en el día a día, en la acción más básica, más de calle, más en el terreno, para guiar y orientar a las familias. Y no nos hemos formado en eso. Ciertamente tenemos que ser realistas porque un profesor, aunque esté muy bien formado en orientación familiar y en terapia familiar, en el poco espacio de sus tutorías anuales no tiene los recursos, ni el tiempo, ni el seguimiento como para ejercer toda una terapia familiar. Ni está capacitado, ni tampoco su labor. Pero sí debemos tener en cuenta, por el bien de las familias y por el bien de los niños, que cuando un profesor tiene formación en orientación familiar, y esta va más allá de lo que simplemente dicta el sentido común, porque para dar orientación familiar no basta a veces el sentido común, es necesario haberse formado profesionalmente, sí que en sus tutorías puede construir más todavía de lo que construiría si no tuviera esa formación. Ya se exige mucho a los profesores, ya los profesores nos tenemos que formar en muchas cosas, pero realmente esta demanda es necesaria. Si queremos inducir una transformación y una mejora en las familias, diversas, tradicionales, como quiera que sean, para la mayor felicidad de nuestros niños y para una sociedad mucho más funcional, mucho más solidaria y cohesionada en el futuro, los docentes necesitamos formarnos en la familia, en el ciclo vital de una familia, en el ciclo vital del matrimonio, en las relaciones con la familia extensa, en cómo evoluciona la relación del niño con sus padres y sus necesidades afectivas respecto a los mismos, en cómo evolucionan las necesidades de los cónyuges o de la pareja a lo largo de los años de la familia, porque todos esos son temas que en el tapete de una tutoría aparecen. Realmente, padres y madres confían mucho en los profesores y nos dan una información muy valiosa y muy íntima muchas veces. Y es a veces una pena que esta información tan íntima y tan personal pase a otras esferas de la administración que no lo van a valorar como realmente debe ser. Entonces, aquí necesitamos un profesorado que se forme, tanto padres como madres, como otros docentes. Necesitamos animar al resto del profesorado para que esa formación se vaya extendiendo cada vez más entre el profesorado. Yo estoy segura de que si los docentes conocieran lo que hay detrás de las tutelas injustas y cómo niños que están en centros de menores tienen una serie de carencias de amor, afectivas, de estimulación, de juego, de libertad personal, de privación de derechos fundamentales, estoy segura de que habría muchos docentes que evitarían al máximo el poner a los niños en la bandeja de servicios sociales o de una posible tutela. También hay que decir que es que a veces los maestros llamamos a servicios sociales cuando encontramos familias que no responden. Llamamos y llamamos por teléfono a la familia y no hay una respuesta. Sale siempre un contestador. O es un número que cambia continuamente de teléfono. O es un teléfono, una persona que cambia continuamente de número. Enviamos correos electrónicos, enviamos correos postales y tampoco hay respuesta. O concertamos tutorías y nos quedamos plantados en la tutoría. Es que a veces los maestros llaman a servicios sociales cuando hay familias que no dejan opción. Pero también es verdad que no hacemos bien del todo cuando llamamos a servicios sociales y entonces tenemos una incertidumbre tremenda sobre qué va a pasar con ese niño y aún así iniciamos ese proceso. Porque actualmente, debido a esta falta de garantías que muy bien denunciaba la plataforma de infancia, llamar a servicios sociales no es siempre sinónimo de ayuda, debido a los defectos que hay en este sistema y a la falta de inversión. ¿Cuántos problemas se solucionarían si esa cantidad inmensa y bestial que se da a las empresas de centros de menores se diera en los centros de atención social primaria y se diera en los centros de tratamiento a la familia? Tendríamos situaciones muy distintas. La prevención podría realmente materializarse. Junto con esta prevención que necesitamos de que los maestros sepan
¿A qué despachos de orientación familiar, a qué recursos de apoyo familiar podemos derivar a una familia en caso de no poderles ayudar a nosotros? Tendríamos una situación muy distinta. Pero ya digo, si los docentes no conocen bien el ámbito de la orientación familiar, corresponde a las AMPAs, a los familiares y a todo tipo de personas que quieran incidir en la comunidad educativa el promocionar esta mentalidad de perspectiva de familia mediante la orientación familiar. Y distingo orientación familiar de terapia familiar porque la orientación familiar es la que se da cuando, con una función preventiva y de optimización de las relaciones familiares, todavía el problema no se ha cronificado ni se ha agravado excesivamente. Y la terapia familiar ya estaría cuando el problema se ha agravado y requiere una intervención mucho más profesional, más profunda, en situaciones mucho más duras. Fijaos, hace muy poco hemos tenido en Madrid algo muy excepcional. En el Colegio Tajamar, es un colegio concertado, y este colegio, considerando las dificultades que durante décadas han ido conociendo las familias que van, han decidido fundar dentro del centro y como parte de la orientación que se da en el centro, un centro de atención a la familia. Entonces, las familias de este colegio, cuando tengan problemas, sean problemas de comunicación en el patrimonio, de autoridad con los hijos, de prevención, de cómo educar a mi hijo o a mi hija en tal y cual cuestión, en tal y tal virtud, cómo empoderarle contra las adicciones, contra la promiscuidad, contra la pornografía, etcétera, etcétera, han fundado este centro que será parte del personal que trabaja en el centro para asesorar a sus familias. Fijaos, esto en la educación pública todavía no lo tenemos, pero realmente lo necesitamos. Lo necesitamos desesperadamente. Debería haber este lugar de asesoramiento privado que mantuviera la privacidad de la familia a salvo de la injerencia de la administración en muchos centros. La inmensa mayoría de docentes no saben a qué despacho derivar, no saben a qué recursos derivar a las familias cuando están comenzando los problemas. Muchas veces ni siquiera tienen conciencia de que es en ese momento cuando hay que derivar a la familia, a un psicólogo, a un orientador familiar, a un terapeuta familiar. Entonces, quería terminar esto con mi intervención con este colofón. ¿En cuántos centros nos gustaría que hubiera una célula de orientación familiar? Que no fueran solo los docentes los que en una tutoría oportunamente pudieran dar 2, 3 consejos, porque recordemos que un docente tiene unas cuantas tutorías, 4 o 5 tutorías como mucho al año. Es un espacio muy pequeño para realmente tratar la optimización de una familia, pero sí puede ser la llama que encienda la mejora de esa familia. Existen muy buenos despachos, existen incluso en YouTube, por ejemplo, me estoy acordando ahora del canal Relájate y Educa, es un espacio de orientación familiar y os recomiendo a todos consultarlo. Ese debería ser un modelo de lo que deberíamos tener, si no en nuestros centros educativos, sí en la cabeza de nuestros profesores, para saber derivar a las familias y evitar desde el punto más preventivo que ocurrieran estas tutelas. Muchas gracias a todos.